Hola adictas y adictos al audio. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que me parece a mí que debemos cubrir sí o sí. Y ustedes dirán, ¿qué tema es tan importante como para cubrirlo sí o sí? Pues básicamente la ganancia, explicándola a detalle qué es y qué diferencia tiene con el volumen, sobre qué trata, qué es la ganancia, qué es el volumen, qué visión tenemos, qué ventaja tenemos, qué desventaja tenemos y cómo podemos sacarle provecho a eso en el mundo del audio. Así que sin más dilación y sin más problemas, vamos al intro y empecemos. Antes de empezar, quiero agradecer a todas las personas que siempre se suscriben, que le dan like a los videos, porque esto me ayuda a crecer. Recuerda que puedes ser parte de la familia Real Hits y adquirir mis servicios en mezcla, masterización, conociendo mi trabajo, y si es de tu agrado, con gusto vamos a trabajar además de producción. Quiero saludar a Elut Torres desde México, que está aquí en el directo, así que un abrazo y bienvenido. Vamos a hablar de qué es la ganancia, qué es el volumen, qué es esto y por qué es tan importante a la hora de hacer el gain staging y todo eso. ¿Listo? Pero para poder entender esta herramienta, porque mucha gente dice: hey bro, yo soy experto en gain staging, yo soy el mejor haciendo gain staging. Sí. Pero cuando vamos a ver, no tienen ni idea de qué es ganancia, de qué es sonido, de qué es volumen, de qué es audio, de qué es nada. Así que para poder entender lo que es el gain, la ganancia, debemos entender unos conceptos primordiales. Y vamos a hablar de ellos. Bueno, el primer concepto que tenemos que entender para entender la ganancia es qué es el sonido, ¿sí? ¿Qué es el sonido? El sonido básicamente son partículas que tenemos en el ambiente, que son el aire en este caso, que se excitan y una tras otra golpea, generando ondas que nosotros escuchamos por medio de nuestros oídos. Estas ondas se pueden excitar por un golpe, por la voz, por cualquier cosa que nosotros escuchamos, es porque excitaron estas partículas del ambiente. Entonces, estas partículas del ambiente, al ser excitadas, generan ondas, y esas ondas son las que nosotros conocemos como sonido. Si alguno ha visto la serie Cosmos, es la mejor en donde he visto donde definen el sonido, no porque lo definan diferente, sino porque nos hacen una animación súper bonita que nos muestra en 3D cómo se mueve el sonido, cómo se transporta, cómo se vería. Entonces es muy práctico, pero una forma para que entendamos más o menos cómo es el sonido de una forma gráfica es, por ejemplo, cuando tú lanzas una piedra a un lago, ¡puc!, y este genera unas ondas, plop, 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 plop. Así se vería el sonido si lo pudiésemos ver así, pero en 3D, es decir, para arriba, para abajo, en una esfera, parecido a eso. Entonces eso sería el sonido. Y ustedes dicen: bueno, ya entiendo qué es el sonido, ¿y eso para qué me sirve para el gain staging? Para lo que les voy a narrar a continuación. Lo que les voy a narrar a continuación es lo siguiente. Cuando yo voy a hacer gain staging, tengo que hablar de ¿qué? De voltaje, de audio, ¿sí? ¿Y qué es el audio? El sonido, la corriente. No son lo mismo. El sonido es el acústico, es el que sentimos en el ambiente. Y el audio es el que se vuelve eléctrico, como lo que está pasando aquí ahora. Yo tengo mi micrófono, este tiene una bobina porque es dinámico, hace la conversión de lo que da la membrana al moverse. Con la presión se va moviendo la membrana, entonces esta membrana se va moviendo y me va dando positivos y negativos, y eso lo va convirtiendo en corriente, voltaje, que va viajando por este cable, hasta llegar a un preamplificador. Todo lo que sea después del micrófono, ¿sí? Eso es audio.
Entonces esa es la gran diferencia entre el sonido y el audio. El sonido, las ondas acústicas que viajan en el ambiente. El audio, lo que ya viene por aquí, por el cable, por corriente, voltaje. ¿Listo? Aquí esto ya podríamos tener el primer paso para decir, bueno, si yo voy a usar audio analógico, pues ya con estos dos conceptos yo ya puedo decir que la ganancia, ¿qué es la ganancia? El nivel de voltaje que va a entrar a mi sistema. Entonces, si yo le subo la ganancia, el gain, va a entrar más voltaje, más corriente, más energía al sistema. Si lo cierro, pues entra menos. ¿Listo? Eso es lo que es la ganancia. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que ahora prácticamente la mayoría de personas trabajamos en el ámbito digital. Ya nos hemos ido alejando un poco del ámbito analógico. Obviamente tenemos uno que otro proceso, pues la grabación tiene que ser analógica, pues por obvias razones. Pero lo demás, la mayoría de procesos los estamos manejando digitales. Así que cuando me surgió este video fue porque un usuario comentó una cosa que me pareció que estaba muy salida de contexto, porque él me decía los volúmenes o los faders no se deben mover nunca. Grave error, que ya vamos a ver por qué. Segundo, me decía, es que eso, el gain no se puede modificar así porque eso es voltaje. Y yo, ¿es voltaje lo que yo estoy moviendo? En el mundo analógico sí, pero en el mundo digital no. En el mundo digital yo estoy moviendo unos y ceros, información, datos. Así que ahí estoy manejando otra cosa que, ¿cómo se vuelve digital? Cuando mi señal de audio llega a un conversor análogo digital, por medio de unos procesos que si algún día quieren hacemos un video explicando la conversión, que es muy técnico y probablemente a nadie le importe el video, pero pues si alguien lo quiere se podría hacer. Entonces se convierte en datos. Al estar dentro de nuestro DAT, nosotros estamos trabajando datos, no estamos trabajando voltajes, no, datos. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta esa cuestión. Al trabajar datos, pues tenemos una agilidad que en el mundo analógico no podríamos tener. Hasta ahí todo muy técnico, todo muy normal. Ahora vamos a hablar ya a la práctica. Entonces vamos a la pantalla y yo tengo aquí esta cuestión. Vamos a hacer un arreglo de la imagen. Entonces vamos a ver qué sería la ganancia. La ganancia, vamos a quitar el mezclador. La ganancia básicamente es el nivel que me está entrando. Vamos aquí a la voz y vamos a trabajar con la voz. Vamos a apagar estos plugins. Y la ganancia es como la forma de onda. Miren, esta onda, entre más onda entre, pues más ganancia tengo. Yo puedo modificarla. Por ejemplo, aquí en el ítem yo le bajo y miren que se encoge. Al encoger la onda yo estoy encogiendo la ganancia. Vamos a probar. Miren, si yo lo tengo grande, le doy play. Vamos a apagar esto. Miren, tenemos un nivel acá. Pero si yo le subo, vamos a darle play otra vez, vemos que tenemos otro nivel. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a medida que yo tengo más ganancia, el nivel de entrada, pues tengo más energía entrando a mi sistema. Entrando, ¿sí? Acuérdense de una consola. Vamos a hacerlo desde el mezclador, que es más fácil. Lo que entra y lo que sale. ¿Listo? Entonces por aquí entra la señal de audio. Entonces mi onda es como si llegara aquí. Entonces mi onda entra por acá. Hagan una flecha imaginaria. Y viene, pasa por todos mis efectos, por mis envíos, y llega acá. ¿Listo? Entonces esta es la señal que entra. Ahora yo puedo modificar la ganancia de varias maneras. La primera es desde la onda, desde el ítem. ¿Listo? Si la estoy grabando, pues la manejo desde el potenciómetro de mi consola, de mi grabadora, de lo que sea. ¿Listo? Entonces, ya saben, la puedo modificar desde la entrada de la consola o desde la entrada del preamplificador. Entonces, seguimos. Yo
quiero modificar la ganancia. Entonces, aquí este dub nos permite modificar la ganancia desde aquí. Voy a activar un boom meter. Vamos a abrirlo acá. Lo vamos a poner en grande. Miren, este boom meter me va a mostrar más o menos lo que tengo de señal. Miren, tengo más o menos 5, ¿listo? Menos 5, perdón. Entonces ese es el nivel que yo tengo de entrada. Está calibrado a 18, a menos 18, que es como el estándar, porque es el mundo analógico digital donde se sincroniza. Entonces, pero eso es para otro video, que si quieren podemos dejar ahí la información y lo podemos cuadrar después. Entonces, aquí ya tenemos la ganancia. Miren, si yo le subo aquí a esta entrada, que es como si le subiera al micrófono, al preamplificador, miren, yo le subo, miren, ya se me va hasta más 3. Y lo contrario, si le bajo, pues tengo menos ganancia. Entonces esta es la ganancia, esta es la que tenemos que tener en cuenta para entender lo que es el gain staging. Nosotros estamos modificando el nivel de entrada. ¿Y para qué lo estamos modificando? Para utilizarlo en unas herramientas. Cogí este compresor no por nada especial, sino básicamente porque tiene los medidores y me parece que es muy visual y por eso los cogí, no porque suene mejor o peor o no, simplemente por eso para este video. No importa el que ustedes tengan, pero lo importante es que me entiendan. Entonces, ¿qué vemos? Que tenemos aquí una perilla que se llama gain. ¿Y qué quiere decir el gain en este tipo de compresor? Que yo estoy modificando la entrada. O sea, es decir, es como si yo le subiera acá. Vamos a ver automáticamente. Mire, lo voy a encender. Vamos a darle play y van a ver el movimiento de acá. Miren, se va comprimiendo muy poco el 0, ¿cierto? Esto lo muestra cuánto está comprimiendo, ¿no? Entonces se está comprimiendo súper poco. Si yo le subo el gain, van a ver que empieza a comprimir. Listo, la voy a bajar porque si no nos ponemos locos. Y ahora sí. Miren que se mueve un poco la ganancia, ¿cierto? Entonces, yo puedo lograr eso un poco más brusco. Vamos a ponerlo de otra manera, sin necesidad de mover este gain. Y es con el ganancia de aquí. Miren. ¿Sí ven? Aquí, como aumento mucho más la ganancia, entonces no tengo este y este, ¿sí? ¿Sí me entienden? Entonces ese volumen que estoy ganando simplemente lo modifico de la entrada. Y esto me va a permitir tener un control de la válvula mucho mejor que si lo moviese de la ganancia de acá. Ahora, ¿por qué? Porque aquí puedo exagerarlo mucho más. Miren, aquí estoy modificando X decibeles y aquí ya le subí 10. Al subirle 10 decibeles, miren lo que ya estoy modificando. Ya me está bajando hasta menos 3 con el mismo peak reduction, ¿sí? Entonces, en este caso, como la voz está tan bajita, yo le puedo subir mucho más para poder comprimirla. Listo, y si quiero comprimirla aún más, pues ya utilizo el gain del plugin para ganar ese nivel, no tan brusco como este. Miren, ahí ya la subo un poco más. Miren, pero ya son cambios más sutiles. Entonces aquí yo puedo modificar una ganancia más pequeña y aquí una ganancia más grande. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que esto es entrada. Siempre que veamos gain estamos hablando de entrada. Entonces aquí la entrada que llega al sistema, al boom meter, mírenlo. Miren, está llegando a más 3 en el boom meter. Y ¿cómo puedo calibrar ahora sí para hacer que esto suene bien? En el boom meter vamos a intentar que la señal principal esté más o menos entre 0 y 1. ¿Listo? Que se esté moviendo en este rango. Podemos subir más si la queremos más caliente, pero que se esté moviendo entre 1 y 1. Entre estos dos unos está perfecto. Entonces, en este caso la tenemos demasiado exagerada. Vamos a cuadrarla. Más o menos, ahí ya la tenemos, ¿listo? Entonces son 5 decibeles. Ahora sí, miren que ya tengo movimiento acá, o sea, ya me está comprimiendo y ya solamente necesito muy poca ganancia para modificar esto, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos la captura de ganancia.
al saber que el boom está entrando más o menos a este valor, sabemos que tenemos un nivel de compresión o de sonido idóneo para este compresor, ¿sí? Porque ya este es una emulación de un sistema análogo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con el gain staging, tratando de que la señal esté más o menos aquí en sistemas que emulan analógico, para que ya empiecen a trabajar. Miren, cuando lo teníamos en 0, ustedes veían que esto prácticamente no se movía, no generaba el color. Ahora sí, el sonido nos genera el color del sistema. Antes no, ¿sí? Antes no, porque estaba muy pequeño. Hasta ahí creo que no hay problema. El peak es básicamente qué tanto voy a comprimir. Lo voy a dejar ahí porque no es lo que nos importa. Porque ahora quiero hablar del volumen. ¿Sí? El fader, porque alguien decía el fader no se mueve y yo digo, pero ¿cómo no se va a mover? ¿En serio? ¿No vas a mover el fader? Si el fader es súper importante. Entonces, ¿el fader qué es? Si el gain es la entrada, el fader es la salida. Así de que ¿qué nos vamos a referir con el fader? Pues básicamente nos vamos a referir de lo que sale acá. Entonces yo comprimo lo que sea, voy a comprimir a X valor ahí, por ejemplo, y quiero compensar un poco con este gain. ¿Listo? Entonces ahí ya, -3, bla, bla, bla. Ahora, ya compensé y tengo esta compresión. Pero ¿qué pasa? Que esta compresión, miren, si yo apago, muchas veces te dicen que tú tienes que calibrar el sistema de lo que entra a lo que sale, pero en este sistema analógico yo quiero que salga con ese golpeo, pero vemos que mi compresor no tiene un nivel de ganancia para modificar. Hola Jet Music, nuevo suscriptor, bienvenido. Yo no tengo esa ganancia para modificarla, ¿listo? O esa salida, ese volumen. Entonces, ¿desde dónde lo voy a modificar? Desde el fader, porque miren que yo tengo mi señal, vamos a apagarla, está por acá. Cuando lo enciendo, miren, ya sube mucho más, ya está pasando el 0. Pero yo quiero que se mantenga esa coloratura de mi plugin analógico. Yo quiero que se siga sintiendo esa textura, esa situación. Así que no puedo perderla porque es una gracia súper importante en mi sistema. Entonces, ¿qué debo hacer para eso? Básicamente utilizar el fader de salida. Miren. Entonces aquí, ¿qué va a pasar? Que sigo manteniendo la compresión fuerte acá, la coloración fuerte que me está dando mi compresor. Ni siquiera estoy escuchando, para que vean que lo que quiero explicar básicamente es técnico. Entonces, el color que me genera mi compresor yo lo quiero mantener, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me lo está generando? Por el nivel de compresión, que en este caso sería casi -4, llegando a -5. Allá esto me está coloreando bastante y me está dando el color de este plugin. Entonces yo quiero mantener ese color. Si le bajo a la ganancia, como decía el hombre, decir que los faders no se deben utilizar, pues voy a perder este color porque va a bajar la compresión. Vamos a comprobar, miren, lo tenemos en +5, entonces no, está sonando más duro, bajémosle a la ganancia. Pero si yo le bajo a la ganancia, estoy perdiendo la compresión. ¿Listo? Entonces, si yo quiero mantener la compresión, ecualización, saturación, etcétera, dícese de lo que quieras, pues ¿qué debo hacer? Debo modificar el volumen. ¿Y cuál es el volumen? Aquel que sale. ¿Y cuál es el que sale? Básicamente el que viene aquí en el fader. Entonces, no es lo mismo que yo modifique acá a que yo modifique acá. Acá yo le bajo, bajo para que encaje con mi mezcla, pero se encaja con mi mezcla, claro, pero, ojo con esto, se encaja con mi mezcla, pero vuelvo y repito, no se pierde el color del amplificador, del compresor, del saturador, de lo que sea, porque ya obtuvimos ese color que deseábamos. ¿Listo? Entonces, antes de ponernos a ver videos de gain staging, tutoriales de niveles de estructura de ganancia, como le quieran llamar, aprendan y entiendan este proceso tan simple que es básicamente
conocer el sistema como entra, que el gain es la entrada de audio y el volumen es la salida de audio, que audio es después del micrófono, que sonido es el mundo acústico, y que tenemos audio digital en este caso, que son los DABs y todo eso, y tenemos audio analógico, que serían las consolas, los compresores, ecualizadores del mundo analógico, esos burros grandes, que cada vez la brecha se disminuye mucho más. Y no es que sean mejor o peor, sino que ahora simplemente son distintos, y ya lo que buscamos es eso, la diferencia, pero ya no es que sean mejores o peores. ¿Listo? Entonces, teniendo eso en cuenta, espero que el video les haya gustado un montón. Por favor, suscríbete, no seas radical, no me dejes morir, suscríbete que me ayuda muchísimo. Y sí, y dale like, comenta y haz parte de la familia Real Hits. Que tengas un súper sonido en tus días y nos vemos aquí en Real Hits en más videos como este. Adiós.